Juan Enrique, muy buenos días, bienvenidos. ¿Cómo andás? Me verás hoy rodeado de bellas mujeres, así que gracias por hacerme un poquitito la compañía con el rubro masculino. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Eli, Caro, Cami? Y después te saludo a vos, Muy Mauro. Todo muy bien. bien. Hola, Juan. Hola, Juan. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están, chicos? Un placer estar con ustedes hoy. Realmente escuchaba recién, y claro, el diseño tiene una relación directa con la arquitectura, con la construcción tiene una relación directa. Lamentablemente es un sector muy golpeado este año, ¿no? Como la industria, el comercio. Esa es la realidad, chicos. Es un sector golpeado, si no hay guita en el bolsillo, se complica. Sí, lo mismo que las publicidades. Lamentablemente es uno de los primeros rubros que se pueden llegar a recortar, los que no son indispensables. Eso es otra cosa que iba a decir. La gente hoy, ¿qué le importa? Alimentar a los hijos y invertir su plata, destinarla lo necesario, a lo salud, básico. Lógicamente, a tener buena salud. Juan, bueno, Sí, contanos... sobre todo, sí, ahí apunto a lo mismo, ¿no? Esta semana que pasó, el gobierno estuvo mintiendo con respecto a la pobreza. Salieron a decir en todas las redes sociales que la pobreza está bajando. Primero sin datos oficiales, porque los datos oficiales del segundo semestre se van a conocer por parte del INDEC recién en marzo de este año, en marzo del 2025. O sea, no hay datos oficiales del segundo semestre. Yo me tomé el atrevimiento, lo llamé a Marco Labaña y le dije, Marco Labaña, lamento mucho la respuesta, pero muestra claramente que los datos que se difundieron, me dijo él los vio, pero no están basados en datos oficiales. Primero porque no se saben, están en pleno proceso. Estos datos que se conocieron salen del Ministerio de Capital Humano y tienen dudosa procedencia, pero si yo abordo el análisis en uno de los sectores más golpeados, que son los jubilados, que mientras lo abordo pueden poner la primera placa que le mandé a Germán. Chicos, la jubilación mínima sin bono en diciembre del año pasado era de 160.000 pesos. Hoy es de 260.000 pesos sin bono. Esa jubilación en el año 2024 aumentó o se recompuso solamente un 62%. La inflación de punta a punta fue del 120%. La inflación fue el doble. Escuchen, medicamentos, agua, luz, gas, prepagas y transporte por encima del 500%. O sea, decir que bajó la pobreza y cuando analizamos el sector de la jubilación mínima, que es donde más sufrieron el golpe, es faltarle el respeto a los abuelos. Y este es un dato oficial. Según la encuesta permanente de hogares, en diciembre del 2023, los pobres que cobran la mínima eran el 13%. Y en el tercer trimestre ya eran el 30%. O sea que el gobierno no solamente inventa datos, no solamente miente, sino que no mira los datos oficiales. Y además hay que decirle al gobierno que en el tercer trimestre la economía caía a un ritmo del 2,1%. El desempleo aumentaba a un ritmo del 7% y el coeficiente de Gini, estos tres datos son oficiales, el coeficiente de Gini mostraba que aumentaba la desigualdad. O sea que tres datos oficiales y los datos de la vida empírica, como le gusta decir a Javier Milei, muestran que no solamente la pobreza no está bajando, sino que la pobreza está en constante aumento, chicos. Sí, parece ser lo que vemos día a día, pero los datos son bastante reales y los tienen. Hay datos oficiales que hay de un lado. ¿Cómo se pueden manipular tanto para que del otro lado, desde el Ministerio de Capital Humano, veamos realmente otras cosas o nos quieran mostrar otras cosas? ¿Cómo haces? ¿Qué te dijo Labaña? Mauro, yo estoy con vos. Quieren mostrar otras cosas. Marco Labaña, te digo la verdad, me da vergüenza decir lo que me dijo Marco Labaña, pero yo las preguntas que le hago es como economista y como periodista. Me dice Marco Labaña, yo creo, me dice, ay Dios, me da vergüenza. Yo creo que... Hace así, que fue entre comillas que te lo dijo él. Sí. Entre comillas me lo dijo Marco Labaña. Yo creo que el efecto aguinaldo de mitad de año genera ese efecto caída de la pobreza. Yo no quería polemizar con Marco, pero hay un 40% de informalidad, aumentando el desempleo, mucha gente haciendo Uber y Rappi,
donde no existe el aguinaldo, es increíble pensar que el efecto aguinaldo puede haber hecho caer la pobreza en 20 puntos, Mauro, chicas, Eli, Cami, en 20 puntos hablamos de 9 millones de argentinos, dijo Milei. Milei dijo que sacó a 9 millones de argentinos de la pobreza. Te digo la verdad, es como vergüenza. Lo que decía Carlos Menem en los 90. Nos tomamos una nave espacial a la estratosfera y de ahí nos vamos a Japón en 2 horas. Lo mismo. ¿A cuántos de acá se les alcanzó el aguinaldo más allá del mes siguiente? No tengo aguinaldo. Bueno, ¿ves? Mira, acá tenés un 50... Soy monotributaria, hay gente que ni tiene. Acá en la mesa somos 4 y tenés un 50% de informalidad. Del otro lado no quiero preguntar y todas las personas que están en la tribuna tampoco, pero a quienes... Por ahí contamos con un aguinaldo. ¿Cuántos le duró más allá de un mes el aguinaldo, y que leía que también en este último mes había aumentado y repuntado un poco el consumo en supermercados, por ejemplo. Pero digo, si uno lo compara a nivel anual, digo, no repuntó nada. Digo, y por ahí lo analizo un poco, tiene que ver con esto, que por ahí una parte de la población ha tenido aguinaldo, diciembre, mes de las fiestas. Digo, se puede entender un poco así, pero digo, la pobreza sigue estando, es como tapar literal el sol con la mano. Es así, Juan, ¿no? Repuntó un poquitito porque por la fiesta. Mirá, el consumo, escuchen bien, chicos, Cami, el consumo se viene desmoronando hasta noviembre en términos indescriptibles, 17% en supermercados, 15% en shopping, terrible. Ahora, hasta noviembre, cuando llega diciembre, escuchen, esto es fundamental, comparan con diciembre de la devaluación más grande de la historia argentina en términos deliberados, con diciembre de Milei. ¿Recuerdan diciembre del 2023? Fue nefasto. Bueno, el consumo en términos de regalos para Navidad con respecto a diciembre, que fue espantoso, aumentó el 1%. Con respecto, lo que empieza a pasar, chicos, que ahora en el 2025 empezamos a comparar con el gobierno de Milei. Y no hay nada peor, lo que nos pasó a los argentinos es que nos gobierne la extrema derecha. Bueno, ahora los números van a parecer positivos porque nos comparamos ya con Milei. Pero si nosotros nos comparamos, y no voy a defender a ningún gobierno, ejemplo, con 2015, y estamos 30-40% menos. De hecho, números de Aldo Ferrer, que Aldo Ferrer era viceministro de Economía de la Rúa, muestra que la inversión en el 2024 cae al ritmo del 17%. Es vergonzoso. Y ahí le podemos abordar la segunda placa que le mandé a Germán. Que todo tiene que ver, el consumo, la pobreza, con esto, chicos. La luz y el gas. ¿Qué representa en amarillo y en gris? ¿Qué representa en términos del salario? En el 2024, como mínimo representó el 12% de los ingresos. 12%. Uno lo puede comparar, está por encima de lo que era el año 2002. Duplica el costo de las tarifas a lo que fue el peor momento de la historia económica argentina. Imagínense el ritmo, el rumbo. Y miren ahí el 2015. El 2015 era el 1,4% del salario luz y gas. Y entonces ahí comparo y vuelvo en términos de la pobreza. Puede ser que haya bajado con la pobreza con lo que representa la luz y el gas en términos de un jubilado, en términos de una pyme. Y bueno, y uno cuando mira la serie ahí que les presento, y bueno, llega un gobierno que quiere la industria, hace que sea más accesible la luz y el gas, llega un gobierno de derecha, que son los dueños de las empresas, quiere ganar más guita y lo pone más caro, llega un gobierno que defiende la industria. Así estamos viviendo los argentinos. Esa es la dinámica. Y este es el ritmo que lleva el gobierno de Javier Milei. Y bueno, con mentiras, ¿no? La derecha, Cami, Mauro, Eli, la derecha siempre, Caro, Cami y Eli, y Mauro, no me quiero olvidar de ninguno. La derecha la derecha se caracteriza, chicos, siempre por las mentiras, ¿no? Y yo lamento mucho que haya muchos argentinos que todavía tengan esperanza, ¿no? Y sobre todo lo que acabamos de mostrar recién en términos de los jubilados. La caída del poder de compra de la jubilación mínima es terrible. Solamente se recompuso un 62% con una inflación que lo duplica, 120%. Y después con medicamentos, transporte, luz, gas, prepagas, por encima del 500 de punta a punta de enero a diciembre del 2024. O sea que
yo no podría tener esperanza, porque a lo sumo lo que me puede dar Javier Milei a los jubilados en el 2025 es un poco de todo lo que me sacó el año pasado. Pero ¿qué pasa? El año pasado muchos jubilados enfermos, muchos fallecieron, muchos jubilados con cáncer no tuvieron medicamentos, muchos jubilados con SIDA tampoco recibieron medicamentos, le quitaron los medicamentos gratuitos. Fue un golpe muy violento. Y que Milei salga a decir que sacó de la pobreza a 9 millones de argentinos, yo creo que es una falta de respeto para muchos argentinos que en este momento la están pasando muy mal. Antes de pasar a la tercera placa, a mí me interesa lo que mostraste recién. ¿A cuántos de nosotros ahora nos representa muchísimo más o tenemos un poco más de precaución a la hora del gas en invierno o de la electricidad ahora que estamos en pleno verano? Entonces me parece que no es por desmerecer tu trabajo, que se entienda, Juan, vos estás acá para explicarlo, pero no necesitamos ser economistas para darnos cuenta cómo nos está impactando. Por eso hay que explicarlo así tan tangible y tan vehemente como lo está haciendo Juan, para que se entienda. Juan siempre también lo explica, ¿no? Esto, todos vamos al supermercado, todos tenemos que pagar la luz, el gas, se ve en la calle, y que el presidente diga que sacó de la pobreza, es como, la gente se da cuenta que no es así. Sí, está bueno porque el tema es, chicos, el tema es entre verlo y sentirlo, ¿viste? Que ellos dicen los argentinos no la ven. Algunos lamentablemente no la ven, pero la sienten. Claro, no la ven, pero la sienten. Está bueno y yo les agradezco, chicos, el espacio, porque el que no la ve y la siente, cuando vos se la mostrás, la empieza a ver y sentir. Esa sería la idea. Y esa sería la idea. Seguimos hablando de economía, ¿no? Claro, bueno, sobre todo ahí en la mesa que tenés hoy, Mauro, el tema es ese. Bueno, lamentablemente, bueno, uno a veces tiene que tomarlo de esta forma porque la situación es muy grave. Y antes de abordar la última placa, esta semana, chicos, se pagaron 4.300 millones de dólares de los bonares y los globales, bonos reestructurados. Esos mismos bonos que después antes de ser reestructurados, es la misma deuda que tomó Luis Toto Caputo en el año 2017. Luis Toto Caputo tomó esa deuda y ahora se pagó. Y hay que recordar que Javier Milei lo criticaba a Caputo por allá cuando debatía conmigo en la tele y decía, tomó esa deuda y se la fugó toda, es un chorro Caputo. Bueno, hoy Milei se calla la boca, no dice nada y paga la deuda que tomó Caputo de 4.300 millones de dólares teniendo reservas negativas. O sea, lo pagó con encajes de los que tienen depósitos en dólares del banco. Y además de eso lo pagó con el ajuste de los jubilados, de los médicos, de los docentes, de las universidades y de las provincias. Con la casta, con el ajuste a la casta, él le llama casta a eso, y con dólares que no tiene, pagó la misma deuda de 4.300 millones de dólares que tomó Luis Toto Caputo cuando estaba en el gobierno de Mauricio Macri por allá en el 2017, 2018. Bueno, ahora está Sturzenegger también, está Sanleris y Reibel. Son lo mismo, ¿por qué? El sistema financiero, para lograr este pago de 4.300 millones de dólares, le puso a sus empleados como funcionarios a Javier Milei. Y esto creo que se cocinó cuando ganó Milei la elección al presidente, que estuvo encerrado en un hotel, se cocinó exactamente esto. Se pagó la deuda del sistema financiero. Y cuando a vos están mirando el programa ahora y a ustedes chicos les dicen que baja el riesgo país, es porque está aumentando el riesgo social. O sea que cuando te dicen, che, qué bueno que baja el riesgo país, suben los bonos, suben las acciones, a la vez está aumentando el riesgo social y la temperatura social de este país, porque mucha gente ya empieza a verla y también empieza a sentirla, chicos. Fundamental esa explicación, porque ahora parece que se ha puesto de moda nuevamente el riesgo país. ¿Tercera placa? Sí, la tercera placa que tenemos ahí es la realidad y la contracara de la pobreza, ¿no? Hablamos de la clase media, el número real es que durante el 2024 el 10% de los argentinos se transformaron en pobres. O sea, 5 millones de argentinos que en el 2023 eran clase media, 5 millones ahora son pobres. En esos 5 millones de argentinos que eran clase media hay comerciantes, industriales, hay constructores que transversalmente votaron a Javier Milei. Estamos hablando, chicos, de 5 millones de argentinos. Bueno, y ahí ven la dinámica, ¿no? Uno puede analizar
estamos superando lo que era el 2002. La crisis esta que nos está metiendo Javier Milei supera lo que era el 2002. Y uno tiene que repasar con nostalgia lo que era el 2014, cuando un jubilado en la República Argentina con un crédito se podía comprar un 0 kilómetro, un jubilado podía viajar, un jubilado no tenía problemas con medicamentos, y no hablo de gobierno, porque me tildan de cuca, hablo de realidades. Esto lo que les estoy mostrando es la realidad. Año 2018, la clase media era el 42%, año 2020 el 51%, pero vos fijate hoy, chicos, en azul, la clase media es el 30% y descendiendo. O sea, la clase media, chicos, en Argentina... Y va a tender a desaparecer. Tiende a desaparecer, muy bueno. Esa acotación es importantísima porque un país, para poder ser saqueado de sus recursos naturales a través del sistema financiero, que es la ruta por el cual se saquea a un país en recursos naturales, porque te aprietan con la deuda, te aprietan con el sistema financiero para que vos vendas de forma vil los recursos naturales, como es el litio, el uranio, lo que es IMSA, la tecnología, el know-how de IMSA, un ejemplo que se vendió esta semana, que se venda el gasoducto. Todo eso es con el apriete de un programa económico instaurado por el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario no te presta guita. El Fondo Monetario te impone un programa de saqueo de recursos naturales. Por eso lo que nos pasa a los argentinos, a los jubilados, a la industria, a IMSA, a todas las empresas que se van a vender, a YPF, pasan acá en la Argentina porque están detrás de los recursos naturales. Esto no pasa en Sierra Leona. Tal vez haya pasado en Nigeria por lo que es el petróleo fósil, pero no pasa en países, en Haití, en países extremadamente pobres. Cuando los grupos de poder internacional detectan que hay recursos naturales para saquear, le imponen un programa con el Fondo Monetario, que es un programa en definitiva de saqueo. Por eso esta semana, este mes, se cumplieron 19 años de aquel 3 de enero del 2006, cuando Néstor Kirchner cancelaba con 9.816 millones de dólares la deuda con el Fondo Monetario y se sacaba de encima el programa de ajuste, y desde ahí Argentina comenzaba a crecer, casi triplicando el PBI de 220.000 millones de dólares, llevándolo a 600.000 millones de dólares y duplicando el empleo privado, de 2.800.000 a 6 millones de trabajadores en el empleo privado, generando 3.000 kilómetros de autopista alrededor del país y 5.500 de torres de 500 de alta tensión. Bueno, todo eso porque lo reclamaba el crecimiento económico, la industria, el comercio y la construcción. Lamentablemente, ese sendero no es el que estamos recorriendo. No soy cuca, no formé parte de ningún gobierno, solamente hice una descripción de datos oficiales y datos de la realidad. Cualquiera, cuando se acuerda del 2013, 2015, 2016 también, o 2010, cuando un jubilado podía comprarse con un crédito un 0 kilómetro, lo único que puede generar es nostalgia. Bueno, Juan, muchísimas gracias por este espacio, como todos los sábados, y gracias también por usar este programa para hacer tus recortes, ¿no? Porque tenés un microfonito ahí sobre el lado derecho, sí, claro. ¿Viste? Entonces, bueno, qué bueno que también nos uses para hacer tus recortes y que te sientas partícipe del programa. No, soy parte del programa, lo uso, difundo los cortes, les agradezco nuevamente a ustedes la predisposición, la oportunidad, y también a todos los que nos están mirando, ¿no? Porque después esto lo miran fanáticos, engañados por la libertad avanza, y algunos te tildan de cuca, ¿no? Cuca. Soy contador público, soy licenciado en economía, tengo una maestría en política económica, y lo que trato en estos momentos es describir los hechos económicos y cómo repercuten en la sociedad. Solamente eso, chicos. Y les agradezco mucho. Buen fin de semana y saludo a todos ahí en la mesa. Dale, nos vemos el sábado que viene. Gracias. Muchísimas gracias.